El proceso de comparecencias de los aspirantes a ocupar uno de los 7 lugares como comisionados del organismo constitucional autónomo garante del artículo 6º constitucional en materia de transparencia continuó el domingo desde las 9 de la mañana y bueno, recordemos cómo se dieron los planteamientos de los asistentes al Senado de la República. Vamos a ver. El primer ponente de la jornada fue el aspirante Ricardo Salgado, quien dijo que de ser seleccionado como comisionado del IFAI, sus acciones y su plan de trabajo irán encaminados al estricto respeto al artículo 6º constitucional que establece que todo mexicano tiene derecho al acceso a la información. A la mejora y optimización de los medios, de los procedimientos y de los actos del Instituto. Un absoluto respeto al marco jurídico con una interpretación pro acceso, que permita la prevalencia y el respeto absoluto de los derechos humanos. En su intervención, Jaime Vargas Flores reiteró la importancia de que los ciudadanos tengan libre acceso y estén informados en forma plural, oportuna y fidedigna del acontecer público y del destino de cada peso que los sujetos obligados, el gobierno y las autoridades destinan. Siempre he sostenido que un gobierno con iniciativa transparente es un gobierno que genera confianza. Como reto del órgano autónomo, debemos generar estándares de supervisión y vigilancia. En su participación, Elena Ramos dijo que su plan de trabajo, en caso de ser elegida como comisionada del IFAI, incluye acciones para homogeneizar y armonizar las leyes de acceso a la información en todas las entidades del país. Es indispensable establecer criterios homogéneos para evitar contradicciones o cuestiones encontradas en el ejercicio de este derecho, por lo que resulta necesario que esa reforma constitucional en materia de transparencia sea una realidad. Hipólito Romero, por su parte, habló de los retos a los que se enfrenta el IFAI en esta nueva etapa, entre ellos el diseñar acciones estratégicas que permitan una adecuada implementación de la reforma en materia de transparencia, aprobada, como sabe, por el Congreso en febrero de este mismo año. Mantener las fortalezas institucionales del actual Instituto Garante a fin de contribuir a ejercitar en el corto plazo, en el inmediato plazo, una adecuada instrumentación del marco normativo federal y estatal, secundario y operativo, derivados de la reforma en materia de transparencia. Fernando Aguilera dijo que su plan de trabajo incluye propuestas para incidir en la planeación de acciones que permitan a la población de escasos recursos entender el ejercicio de los recursos y su transparencia. ¿Cómo lograr que dicha población entienda fácilmente la discusión del presupuesto y su ejercicio, abogando por una perspectiva favorable a los pobres y marginados? ¿Cómo lograrlo? Si la participación ciudadana no es orientada y guiada en estos temas a través del mecanismo más valioso que tenemos los mexicanos para participar, el derecho a saber. En su oportunidad, José Luis Moya dijo que se requiere una campaña para que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de su derecho al acceso a la información y que la ley de transparencia debe operar en todo el país sin diferencias entre estados y federación, así como el combate a la opacidad en la ejecución de los recursos y sus desviaciones. La ley de transparencia debe de operar para todo México por igual y así como debe de haber transparencia en todo México, debe haber combate a la corrupción. Si no damos esas dos herramientas, no va a funcionar esta herramienta que es la transparencia. Sergio Arturo Valls dijo que el IFAI tiene varios desafíos, como el garantizar el derecho de acceso a la información, contar con archivos confiables a través de la sistematización, homologación y definir los alcances de los sujetos obligados. De aquellos particulares con funciones de autoridad. Hoy que se está discutiendo leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, de energía, aquellos que van a ser concesionarios tendrán que abrir su información. Vamos a definir los alcances, si va a ser a través de los órganos reguladores. Ernesto Villanueva dijo que su plan de trabajo incluye acciones para garantizar que la reforma en materia de transparencia se cumpla a cabalidad e identificar así las reformas educativas para que la SEP incorpore la materia de acceso a la información. Dar acompañamiento al Congreso de la Unión para realizar un exhaustivo estudio de impacto regulatorio para evitar contradicciones con otras leyes y, en todo caso, proponer que se efectúen las reformas necesarias para que haya una armonía legislativa que hoy ha faltado.
Claudio Jesús Mesa propuso usar la radiodifusión y educación básica para difundir el derecho de acceso a la información y las nuevas funciones del IFAI como organismo autónomo a través de sus objetivos, metas y políticas. El problema no lo resuelve la tecnología de información y la comunicación. El problema lo resuelven las políticas públicas. La herramienta de la cibernética es muy valiosa, lo sé, pero es más importante establecer políticas públicas adecuadas para el problema en específico. Entonces, yo propondría utilizar toda la fuerza y la presencia de los maestros del país. José Montiel Rangel impulsaría acciones que garanticen el derecho de acceso a la información, como es el transformar y actualizar los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados para que sea información socialmente útil, sencilla y clara. Pugnar y velar porque el principio de transparencia y publicidad de la información sea una realidad para los ciudadanos, acotando los supuestos de clasificación y o reserva de información que hoy en día contempla la ley, mediante la definición precisa y sin lugar a discrecionalidades en los supuestos que se señalen en la nueva ley general que se expida. María de Los Ángeles Jasso dijo que el IFAI debe poner al ciudadano como principal eje de acción para que reciba una información ágil, organizada, transparente y oportuna. Aquí la labor del Congreso va a ser básica al emitir la homologación de los criterios de los archivos. Esto lo necesitamos, se va a tener un mismo orden y a partir de este orden es donde vamos a llegar a la sistematización de la información. Si no sistematizamos la información, nuestra labor día a día va a ser complicada. El aspirante a comisionado del IFAI, Félix Ponce Nava, dijo que el órgano garante debe realizar acciones que combatan la imagen negativa que México tiene en el exterior en materia justamente de transparencia. Políticas públicas. La reforma constitucional de febrero del 2014 es una conquista del ciudadano. Así lo afirmó el candidato José Ignacio García Lascurain, quien, no obstante, dijo que subsisten tendencias regresivas. Que apuntan a diluir su contenido en la legislación secundaria y en la puesta en práctica de las políticas públicas. El reto de implementar a fondo los cambios requiere de un compromiso sólido y una voluntad. Por su parte, la contadora pública y auditora Rosana Jacobi agradeció a los senadores las reformas realizadas por el Congreso de la Unión, las cuales, dijo, representan un largo recorrido de la sociedad civil para lograr la transparencia, pero que las modificaciones deben tener consecuencias en realidad. A pesar de que se difunde la mala gestión de los recursos públicos, se detecta a los funcionarios, se determinan los montos desviados, pero no hay ninguna sanción, la sociedad pierde la confianza. Con 10 años de experiencia administrativa en temas de transparencia, el candidato Fernando Ortega Padilla coincidió en que las reformas estructurales realizadas podrían verse afectadas por la corrupción. La corrupción no solo es un mal que contiene el desarrollo de los países, sino que reduce la confianza de consumidores e inversionistas, obliga al gobierno a incrementar las tasas impositivas, limita la expansión del PIB, atenta contra los derechos fundamentales, genera la baja credibilidad de las instituciones angulares para la democracia. Que la mayor parte de la ciudadanía se socialice con el derecho a la información para utilizarlo en su beneficio es el mayor cambio que debe tener lugar como consecuencia de la reforma y la creación del órgano autónomo independiente. Esa fue la propuesta del aspirante José Manuel Victoria Mendoza. Vemos que cada vez se aleja de la ciudadanía y necesitamos hacerlo más laxo, más llano, socializarlo, llevar campañas de transparencia, ¿sí? Que no solo las personas destacadas conozcan los temas. El candidato Raúl Ávila Ortiz planteó que se deben relinear las reglas, las instituciones, las técnicas de garantía que pasan por toda legislación secundaria, así como reorganizar al IFAI y sus instrumentos de coordinación con la finalidad de lograr el éxito de la reforma. Pues entonces podremos pensar que sí vamos a cambiar a México en esta materia. De otra forma,
nos podremos ver dentro de 4 o dentro de 7 años enfrentados a la necesidad de una nueva reforma constitucional y los comisionados, quienes sean, habrán tenido poco éxito en su trabajo. El derecho a la protección de datos es un derecho humano de primera, así lo afirmó la compareciente Ligia González, quien afirmó que el órgano garante debe conducirse con legalidad, certeza, imparcialidad e independencia. Lo logra con seguridad jurídica, con conocimiento, autonomía constitucional, sin prejuicios, rápido, completo y expedito. Debe de hacerlo sin apreciaciones subjetivas. Un punto muy importante, el profesionalismo lo garantiza al ser especializado y sensible a las personas vulnerables. Enrique Rochín Camarena expresó su compromiso con la transparencia sin distinción ni discriminación alguna, ni consideraciones de índole política. Dijo que se deben implementar políticas públicas de privacidad con base en los convenios internacionales. Siempre será útil considerar la información pública como un patrimonio ciudadano y no gubernamental, un derecho humano en su acepción más amplia. Este principio concede no solo la solicitud, sino el acceso a todo documento público. Y con 30 años de experiencia en el sector público, privado y académico, Mario Flores Alarcón indicó que en su experiencia laboral ha instrumentado soluciones en el campo de transparencia. En su exposición presentó sus propuestas de ejes rectores para el órgano garante. Primero, desarrollo institucional. Segundo, capacitación e investigación, tanto de la estructura interna del instituto como de aquellos otros entes obligados, las entidades federativas, los municipios. Los derechos deben verse de manera integral. El derecho a la información no puede analizarse por sí solo, sino que tiene que compararse y complementarse con otros derechos como la imparcialidad. Así lo dijo el candidato y abogado Ricardo Antonio Silva Díaz. El organismo debe contemplar el consentimiento, la seguridad, la finalidad y la calidad del dato. Pero su labor no debe limitarse a potencializar el contenido del derecho, pues su aplicación requiere atender también los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Con más de 30 años de experiencia en la academia y también en el sector público, Luis Humberto Sanguino Rovira señaló las acciones a tomar para el órgano garante, como promover entre la ciudadanía el derecho a la transparencia, entre otros fines. Impulsar, desde luego, una política de gobierno abierto sobre temas que no voy a abundar porque ya se han expresado aquí, pero desde luego el tema presupuestal. Bueno, y con más de 22 años de experiencia en el campo de la transparencia, incluidos 10 años en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde fue presidente de una comisión de información, el aspirante Agustín Ramírez dijo tener una vocación social y en cuanto a su plan de trabajo, dijo que se debe someter o fomentar una cultura de legalidad de los sujetos obligados. Desde el INFAI debe promoverse el registro documental que elimine la tentación de no registrar los actos del poder público. Se requiere de una política de estandarización de los criterios de clasificación y organización, más cuando el número de sujetos obligados bajo la competencia del INFAI ha crecido.